O sea, un día, pues tanta amargura, tantas ganas de morir, de no seguir viviendo, por tanto sufrimiento, tanta pérdida, quise matarme. El Magdalena Medio tiene un registro de alrededor de 230.000 víctimas. De ese, el 70% es desplazamiento. Le siguen en su orden desaparición, homicidio y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, de menores. Soy víctima de un desaparecido, mi hijo. Hace 11 años, en el 2005, él fue desaparecido. Bueno, soy víctima, primero tuve un desplazamiento y segundo, en el 2000 desaparecieron a mi hermano mayor y según información lo que obtuvimos fue que él había sido arrojado al río también. Lo desaparecieron las AUC el 21 de febrero del 2000. Fui violada, tenía 13 años, estudiaba, vivía en el corregimiento de Buenavista, venía de la finca al colegio y estaban los paramilitares campados. Salió uno de ellos, me agarró y me hizo lo que le dio la gana hacer conmigo. En ese entonces, mi hija le faltaban 3 meses para cumplir 15 años. Cuando este grupo al margen de la ley llega al pueblo y usted sabe que ellos se valen de muchachos para que conquisten a las jovencitas y las niñas pues se dejan engañar, se dejan conquistar por cualquier cosa o se ilusionan, ¿sí? De allí se valieron de un muchacho, la conquistó, la enamoró, la ilusionó, se la llevó. Tomaron mi cuerpo, mi persona y vi cómo violaban a otras mujeres al lado mío. Y para mí fue muy difícil y yo empecé a gritar y a correr estando en un estado de embarazo. Y también hicieron lo mismo. Esto que tengo acá es maíz ya seco. Como pueden ver, esto ha sido un trabajo pues campesino, ¿no? Entonces para mí ha sido difícil, ¿no? Pero no imposible. Porque esto se lo aprendí a mi padre y especialmente a mi madre, que es una mujer muy guerrera, luchadora también. Le heredé a ellos lo del campo. Desde la unidad hemos identificado o hemos construido algo que hemos denominado el enfoque diferencial. Entonces, lo principal en ese enfoque es que se sufre de manera diferente. Se sufre diferente cuando eres niño, se sufre diferente cuando eres adulto mayor, pero también se sufre diferente en el caso de desplazamiento, se sufre diferente en el caso de violencia sexual, de homicidio. Entonces, sí hay, digamos, como unos parámetros de cómo atender de manera diferencial ese sufrimiento. Un día que sea que lo tengan a uno detenido, grupos insurgentes, es como si fueran 100 años también, porque imagínese usted pensar uno que no se sabe el por qué lo tengan allí. Y este conflicto da para todo. A veces la mala información, a veces personas que es enemigos gratuitos, y de pronto usted que lo retenga un grupo al margen de la ley, que no tiene de pronto limitantes para justiciar a cualquiera, y una mala información, eso es traumatizante para uno. No era fácil ir al colegio y mirar mis amiguitas y volver a retornar mi vida. Para mí eso fue muy difícil. Por eso no seguí estudiando, pero sí hubiera querido seguir estudiando, pero para mí eso me marcó mucho. Hasta llegar el día que hasta hoy soy capaz de hablar.
quise matarme, porque pensaba de que ya yo no merecía vivir. Porque si de pronto contaba mi historia o ustedes se enteraban de pronto diciendo Ingrid fue violada, cuando a nosotros nos sucede algo así por el estilo, nosotros nos menosprecian, a nosotros se nos recrimina. Ese niño le fue violado el derecho de tener paz, tranquilidad dentro de mi vientre. Entonces algo de que me preocupa mucho. Digo sí lo afectó porque mi hijo nació muy hiperactivo. Nació de pronto, él en un momento está bien y de pronto es muy amargado. Trata como de pronto a enojarse por todo. Por ejemplo, la población en situación de desplazamiento sufre de manera distinta, tiene un sufrimiento más ligado a lo material, a la lucha por su territorio, porque sus pérdidas van mucho más enfocadas en lo material. En cambio, para el caso de desaparición forzada, por ejemplo, se sufre lo que no sabemos qué pasó y hay un poco, digamos, hay una connotación un poco distinta del dolor, del sufrimiento y asimismo de la recuperación. Ser desplazado es lo peor que le puede pasar a una persona. Dejar todo lo que tú tienes construido desde muchos años, dejarlo botado atrás, llegar a empezar de nuevo a partes desconocidas donde no tienes nada, eso es difícil. Yo siempre digo que el desplazamiento es lo peor que le puede pasar al ser humano. Y eso hizo que pues me interesara comenzar a sacar ese dolor desde la propuesta de poder ayudar a los otros, de poder entender por qué el otro le pasó lo que le pasó, y visibilizar el trabajo de las víctimas me hizo también reconocer y afrontar mi propio dolor. Yo esperaba a mi hija en mi casa, ese día nunca llegó, salí a buscarla por todo el pueblo. Entonces una señora amiga me llama y me dice, ¿tú a quién buscas? Yo le dije a mi hija, que no la encuentro, no la he visto en todo el día, no sé en dónde está. Sí, dijo, tu hija, no la busques más, tu hija se la llevó a la guerrilla. Yo digo que el que diga que no fue afectada porque no fue víctima es porque no vivió aquí en esta zona. De una u otra clase lo victimizaban a uno. Prácticamente aquí no era la voluntad de uno ni la voluntad de ellos. Eso aquí en el corregimiento de San Blas fue prácticamente donde ellos hacían tenían la mayor operación. Ese era el pueblito que ellos escogieron ¿para qué? Para ir hacia otros corregimientos, a otros pueblos donde aquí eran donde hacían las operaciones de aquí el corregimiento de San Blas. Por ejemplo, aquí lo que era este corregimiento fue el que ellos escogieron como base central de ellos. Aquí en la cancha de fútbol donde caían los helicópteros, donde llevaban la tropa, traían los heridos, todas esas cuestiones las hacían ellos. Aquí enfrente, al otro lado, ahí tienen una base y también caen los helicópteros. Cuando habían enfrentamientos con esos mismos helicópteros, ellos se ayudaban, se apoyaban las peleas que tenían con la guerrilla por ahí alrededor. San Blas sirvió como el campamento madre. Allí cerca a este corregimiento instalamos nuestro campamento. Desde allí en otra época lo había hecho el ELN con alias Gavino, el cura Pérez, y era un sitio histórico de mucho valor para los grupos armados, dada su situación geográfica que estratégicamente fue utilizada por nosotros y que nos brindaba las características de seguridad necesarias para instalar un campamento y desde allí organizar todas las operaciones hacia el resto del territorio.
esta era la clínica donde ellos traían los muertos, traían los heridos que ellos caían en combate o caían mutilados por minas o por cualquier cosa, los traían aquí a este sitio donde ellos tenían toda la operación de hacer la cirugía, lo que tenían que hacer. Por ejemplo, esta es la sala de cirugía donde ellos traían y operaban, hacían cualquier clase de cirugía o cualquier clase de operaciones que hacían. Todo esto, el resto eran partes donde eran salas de reposo. También aquí será una parte, miren, donde hay una parte donde tenían como una fase de hueco o de subterráneo donde metían personas que no querían dejar ver o que iban a retener por algún tiempo. Me agarraron de patimano, me pusieron un cuchillo, de allá nos trajeron, nos metieron ahí en un cuarto que yo creo que ustedes, un hueco que hay ahí, que yo creo que ustedes lo miraron, que lo llevó el señor Avelino. Bueno, ahí nos metieron abajo todos 18 amontonados y de ahí nos iban sacando uno por uno. Y entonces, en ese entonces tenían una camioneta que decían La Última Lágrima. Entonces el que montaban ahí era porque se iba para el río de pesca, iban para los comelones, para que los comelones lo mataban a uno. Bueno, sacaron 16, más o menos eran como las 7, 8 de la noche. Hubo cambio de turno y entró un muchacho que trabajaba ahí en los paracos, pero el man me distinguía. Una vez por allá en un retén por allá arriba, yo iba y el man me pidió que le regalara para 3 paquetes de cigarrillos y yo se los regalé. Y entonces el man cuando me vio ahí me conoció, dijo, no, ¿qué hace ese man ahí si yo lo conozco? Entonces le dijo el comandante, si usted responde por él, yo lo suelto. Porque ya yo venía de salida, dijo, no, yo respondo por él, el muchacho es buena gente. Entonces me sacaron y dijo, bueno, le doy 15 minutos para que se vaya para la residencia, porque si lo encontramos otra vez, ahí sí se va de pelón. Entonces yo le doy la vida por un lado a ese muchacho, porque llegó en ese cambio de turno de ellos, y yo pues me libré de eso, de la muerte. Aquí vamos por la calle, prácticamente esta es la calle que casi no lo dejaban a usted pasar, porque esto era lleno de camionetas, de carros, de mismos paramilitares. Aquí ya vamos llegando a Cacerrejas. Esa es la casa principal donde ellos estaban posesionados, una casa que ellos mismos hicieron. Una vez llegamos a San Blas, la población se desplazó casi que en su totalidad. Quedaron algunos pocos pobladores. Después de que fueron ganando confianza, fueron regresando y hubo en determinado momento cierta empatía con el grupo armado. Allí muchos hombres de la organización conocieron mujeres con las que después sostuvieron una relación en pareja e inclusive tuvieron hijos. Varios comandantes se casaron con mujeres de esta región y hoy por hoy continúan conviviendo juntos. Ya después de que uno se hacía, digamos, confianza con ellos, o ya usted dialogaba bien con ellos, entonces ya usted lo tenían como en un son de amistad, de amigo, así, digamos, que usted ya hablaba con ellos, era normal, pero se lo encontraban a veces en la carretera, comandantes que no lo distinguían y lo iban reteniendo, a veces se lo golpeaban, lo retenían por un día, 2 días. Inclusive yo vivía en la casita y hay veces un comandante vivía enfrente y cerraba las calles y usted iba a entrar a la casa y no la dejaban de entrar. Tenía que quedarse por fuera durmiendo, usted miraba donde podía dormir. No podía entrar a la casa. Como le comentaba, en la casa mía tenía 5 piezas y a las 5 piezas los comandantes que llegaban así, les necesito una pieza y tocaba dejársela, no era que te decía, no la puedo dejar, no, tocaba dejársela. Uno cuando levantaba en la mañana, que levantaban, lo primero que pasaba era por encima de los morrales, por encima de los fusiles, por encima de las cosas de ellos, porque eso se llenaban de armamento de ellos mismos. Y prácticamente todas las casas eran así, todas las casas del pueblo. Todas las casas del pueblo eran así. Y los hijos, por ejemplo, los hijos mismos en ese entonces tenían por ahí de 8, 9 años y les tocó vivir una cosa de esa. Por eso digo yo que ellos quedaron como si un niño de esos quedó con una rasgo de la guerra, de ver que eso pasaba aquí, por ejemplo, en la plaza principal aquí. Tildaban un señor
de violador, que una niña dijo que la había violado. Lo pasearon por el pueblo con un letrero en la espalda y que dijera que por qué lo iban a matar. Que dijera por qué lo iban a matar a él. Y él no decía nada, entonces le pegaban. Diga por qué lo van a matar. Y a él le tocaba decir que me van a matar por violador. Ellos lo bajaron por la calle, lo atrasaron, lo metieron aquí en la plaza. Ahí lo mató una muchacha. El comandante de los paramilitares lo mató. Ahí enfrente de todo el mundo que reunió para asesinarlo. Mire, esta era la casa de un señor Martín. De todas maneras, cuando los paramilitares llegaron, entonces él se fue, como que le quitaron la casa. Esto es lo que es aquí el frente. El centro de allá, lo de adentro, fue que ellos lo construyeron, lo que llaman ya caserrejas. Esto decían ellas que era una... Sigamos para adentro para que miremos miremos allá la construcción. Aquí era donde vivían prácticamente los comandantes civiles que llamaban, ¿sí entiende? Y esto era donde ellos habitaban. Que un día subían y aquí monitoreaban todo el pueblo. De aquí esta parte casi se ve todo el pueblo alrededor. Si ustedes pueden ver, de aquí ustedes pueden tomar casi todo lo que se toma del pueblo. Lo que era de aquí hacia la parte de la Yes y Mití, toda la carretera tenían letreros donde decían: los autodefensas somos todos, decían ellos, o los letreros decían: la autodefensa somos todos. También lo incluían a nosotros, que como autodefensa, y nosotros no teníamos nada que ver en el conflicto ni nada que ver en eso. La 1448 del 2011, recuerde que pone en el tapete algo tan fundamental como la existencia del conflicto armado colombiano. Antes de la 1448, los debates eran si existía o no existía confrontación armada aquí en el país, si existía un conflicto armado, y la 1448 dice: por supuesto que existe, por supuesto que reconoce que existen víctimas no solamente del desplazamiento, como es la 387 del 97, que era solamente en el contexto de desplazamiento, sino que le abre el abanico de otros hechos victimizantes como secuestro, como homicidio, desplazamiento, violencia sexual en el marco del conflicto, reclutamiento, etcétera, etcétera. Entonces es reconocer que existe una guerra, que existió y que ha existido una guerra en el país, que esa guerra ha tenido unas secuelas en 8 millones de colombianos, y es resarcir, repararlo de manera integral a esas víctimas. Eso, la gente aquí corría en la calle, los paramilitares corrían en la calle como una base militar, para arriba, para abajo, y aquí a veces en las esquinas de ellos, en la esquina de las casas eran las trincheras de ellos de echar plomo. Prácticamente la guerrilla, así como que prácticamente lo que era el pueblo no le disparaba, ¿sí? Ellos se disparaban, era así. Pero eso era una cosa muy impresionante. Eso no es, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirla, ¿sí? Hay veces uno por aquí llega a personas y les cuenta y no, eso no. Aquí en el corregimiento de San Blas ¿era qué? Por ejemplo, era como el 80% de los que habitaban ya aquí en el corregimiento eran paramilitares. Que los comandantes traían los familiares, que traían la mujer, que se traían otro, y prácticamente ya los que habitaban. Por eso cuando ellos se desmovilizaron, aquí en el corregimiento quedó prácticamente solo. Nunca pudimos saber nosotros si era más fácil lidiar con la guerrilla que lidiar con los paramilitares. Digamos que la guerrilla tiene una etapa romántica, 85-90, una etapa más pública, 90-95, y una etapa de degradación, 95-2000.
donde se degrada, donde empieza a robar motos, a hacer pillaje y cansa a la sociedad. Este cansancio de la sociedad facilita la llegada del paramilitarismo, que era el que venía a sacar a la guerrilla. Pero el remedio resulta peor que la enfermedad. El paramilitarismo comete todo tipo de desmanes y se agota muy rápido. En 5 años el proyecto político del paramilitarismo estaba liquidado. Ver cómo el remedio se convirtió en algo peor que la enfermedad, eso es muy doloroso. Pero tenemos una deuda con las víctimas, tenemos un compromiso con la justicia en nuestro país y tenemos que aceptar que nosotros fuimos los que apoyamos, impulsamos y promovimos la creación de todos estos grupos, y por esta razón es nuestra obligación aceptar esas responsabilidades y trabajar para entregar la mayor información posible. Eso en el 99 y en el 2000 nació mi hijo en San Pablo. En ese momento que me llegó el parto, caminaba con mi hija debajo de una lluvia y venía una camioneta subiendo y mi hija iba llorando, y cuando yo vi la camioneta sí se me hizo que era la última lágrima, pero con los dolores pues como que tampoco me fijé mucho, y no cuando ya me dicen súbase a la camioneta, ella dice mami subámonos, y nos subimos a la camioneta. Cuando me bajo allá y miro la cara del personaje, porque los médicos no me quieren atender, y él se mete la mano atrás y saca un fierro y dice me la va a atender ya. O sea, como si yo fuese algo de él. Pues los dolores para mí fueron impresionantes y casi que me desmayo. Y él me toma del brazo y me toman y me suben a la camilla. Los médicos inmediatamente me atienden y tuve a mi hijo en el hospital de San Pablo. Pensé en mí y yo dije, ¿qué pasó aquí? Tal vez es un momento muy duro para mí al ver de que mis agresores a un principio fueron paramilitares. Y en ese momento me están ayudando los paramilitares. No son los mismos, el mismo personaje, pero sí es el mismo grupo. De pronto el tiempo lo hace ver uno las cosas. Cuando le hablan a uno, le hacen reuniones, o sea, todo es bonito, o sea, la historia, la ideología, lo que ellos buscan, pero ya cuando uno ingresa, cuando ya uno hace parte de ese grupo, es donde uno se da cuenta que uno es un peón, solamente lo utilizan para hacer trabajo. Incluso yo soy víctima por parte de la guerrilla. Ellos me mataron a mí un hermano. La conciencia o la deuda la tengo es con Dios. Ingreso como a los 15, 16 años al bloque central Bolívar. Yo doy la orden de que lo asesinen y después traen las pertenencias que tenía el guerrillero, y dentro de las pertenencias obviamente estaba su billetera, y en la billetera apenas la abro encuentro la foto de ese guerrillero con su señora esposa y sus hijos.